Hola, el día de hoy vamos a trabajar la topografía externa de los hemisferios cerebrales, reconociendo en ellos tres caras principales. La superficie superolateral, que estoy señalando con el cursor, es la superficie que se aleja de la línea media, la más conocida, la más popular. Luego vendría el estudio de la superficie medial, que es la superficie que se acerca a la línea media. Para lograr la observación de esta superficie, yo debo cortar el cuerpo calloso, que constituye un sistema de fibras que une los dos hemisferios, y una vez lo he cortado, puedo separar los dos hemisferios y lograr la observación de sus caras mediales. Y por último, vamos a estudiar esa cara inferior derecha que se conoce como la superficie basal o superficie inferior del encéfalo y que está en contacto en gran parte con la base del cráneo. Entonces vamos a considerar estas tres caras. Por lo pronto vamos a comenzar con el estudio de la superficie superolateral o superficie lateral de los hemisferios. Para el estudio de esta superficie lateral, entonces, vamos a distinguir varios accidentes topográficos. Las estructuras que parecen carreteras y que están altamente plegadas se conocen como giros o circunvoluciones, y las ranuras que las separan o las circunscriben se conocen como surcos. Cuando un surco es destacado o altamente reconocido por su importancia funcional o de referencia anatómica, también se le puede decir o mencionar como cisura. Entonces vamos a distinguir la presencia de dos accidentes topográficos que nos van a ayudar a orientarnos espacialmente en el encéfalo. El primero es el surco central o surco de Rolando. Para lograr su ubicación yo debo buscar dos giros que en sentido medial lateral sean descendentes y sean paralelos. Entonces los distingo con los números 2 y 3 en esta gráfica. Hago la aclaración de que estos números no tienen ninguna relación funcional, son simplemente números que venían distinguiendo estructuras en la fuente. Entonces aquí vamos a encontrar estos dos giros descendentes y paralelos y una vez los he ubicado, en medio de ellos señalo la cisura central o cisura de Rolando. Todo lo que esté localizado de la cisura de Rolando para adelante se va a conocer como lóbulo frontal y lo que está de la cisura de Rolando para atrás se va a conocer como lóbulo parietal. De forma perpendicular e inferior a esta cisura de Rolando, vamos a encontrar una cisura que se conoce como cisura de Silvio, bastante más profunda. Esta cisura de Silvio que la estamos viendo aquí en la diapositiva va a delimitar por debajo de ella todo lo que corresponde al lóbulo temporal. El lóbulo occipital va a distinguirse no por un accidente topográfico claro e insinuado como un surco, sino por una línea imaginaria que vamos a tratar de dibujar en nuestra mente a partir de una estructura o un referente anatómico que se conoce como la muesca preoccipital, que es un sector inferior en el tejido en el que parece que se perdiera una parte del mismo. Y a partir de esta muesca yo puedo trazar una línea imaginaria que me permita delimitar el lóbulo occipital. El encéfalo cuenta con un quinto lóbulo, aparte de estos que he mencionado. Para lograr la observación de este quinto lóbulo, yo debo retirar el lóbulo temporal, hacer una temporectomía. Una vez realizado esta temporectomía, entonces puedo observar en la profundidad de temporal este sector de corteza que se conoce como la corteza insular o el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es importante funcionalmente como un centro de enlace entre actividades de interocepción y actividades asociativas importantes. Entonces va a contar con sectores posteriores que van a tener mucha más representación somatosensorial, sectores inferoanteriores que van a tener más representación visceral o interoceptiva y sectores anterosuperiores o dorsales que van a tener más representación de procesos asociativos. Entonces la ínsula va a tener un trabajo muy interesante para algunas tareas que se han vinculado con el sistema o la actividad límbica. Vamos a volver a nuestra superficie lateral y vamos a comenzar a trabajar aquellas estructuras que pertenecen a cada uno de los lóbulos. Ubicándonos a partir de la cisura central o cisura de Rolando, vamos a delimitar por delante de ella un giro que se conoce como el giro precentral, por estar localizado por delante de la cisura central. Este giro está definido por un surco anterior a él, que se conoce como surco precentral.
A partir de este surco precentral que define el giro precentral, se van a desprender dos surcos de forma perpendicular al surco precentral. Los vamos a ubicar en esta diapositiva. Con el número 6, el primero se conoce como surco frontal superior y con el número 7, el segundo, se conoce como surco frontal inferior. La presencia de estos surcos me va a generar tres giros, uno por encima, uno en medio y uno por debajo. Veámoslo en la diapositiva. Dos surcos me generan tres giros, uno por encima, uno en la mitad y uno por debajo. El giro que se encuentra por encima se conoce como giro frontal superior, el que se encuentra en la mitad como giro frontal medio y el que se encuentra por debajo como giro frontal inferior. Denoten que estoy nombrando primero el tipo de estructura o accidente, luego el lóbulo y luego la posición dentro del lóbulo. Giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Algunas extensiones de la cisura lateral o de Silvio penetran el giro frontal inferior. Es el caso de la rama anterior y de la rama ascendente, que me generan divisiones a nivel del giro frontal inferior, donde vamos a encontrar entonces el lobulillo orbitario, el triangular, que va a tener forma de triángulo sin cerrarse, y el opercular, que va a tener forma de signo de interrogación o de gancho, si quieren verlo así. Orbitario, triangular y opercular. Con esto tendríamos concluido el frontal. Vamos hacia parietal y para estudiarlo volvemos a la cisura central o cisura de Rolando. El giro que se ubica por detrás de la cisura central o de Rolando se conoce como giro poscentral por estar localizado detrás de la cisura central. Y asimismo está definido por un surco que se conoce como el surco poscentral, que lo va a recorrer en toda su extensión posteriormente. A partir de este surco poscentral se va a generar un surco que va a atravesar el parietal o lo que queda del parietal, que se va a llamar el surco intraparietal. Como ustedes pueden ver, este surco intraparietal va a desprenderse de forma perpendicular desde el surco poscentral. La presencia de este surco intraparietal me va a dividir lo que queda del parietal en dos lobulillos. El que queda superiormente se conoce como lobulillo parietal superior y lo que está localizado inferiormente se conoce como lobulillo parietal inferior. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que el lobulillo parietal inferior está formado por dos giros. Este giro de adelante en color amarillo está sentado sobre la margen de Silvio y se conoce como giro supramarginal. Y este giro posterior que está lleno de ángulos se conoce como giro angular. Ellos dos forman el lobulillo parietal inferior. Vámonos para el temporal. Ubiquemos la cisura lateral o cisura de Silvio y por debajo de ella vamos a buscar dos surcos que sean paralelos a la cisura de Silvio e inferiores. Entonces aquí tenemos este surco que vamos a encontrar en este sector con el número 14 y uno que es extenso pero que en esta gráfica por ser de dos dimensiones pues no se observa adecuadamente, que sería el surco temporal inferior. De nuevo, la regla de los dos surcos y los tres giros. La presencia de dos surcos me va a dar origen a tres giros. El que está por encima se conoce como giro temporal superior. El que está en la mitad se conoce como giro temporal medio y el que está por debajo se conoce como giro temporal inferior, que se va a continuar en la cara basal como giro occipito temporal o temporo-occipital. Entonces vamos a tener estos tres giros: temporal superior, temporal medio y temporal inferior. En la superficie superolateral, el lóbulo occipital no tiene accidentes topográficos de importancia. Podríamos denotar la salida de algunas estructuras como la cisura parieto-occipital y algunos giros inconstantes como el semilunar que no se observan en esta gráfica. Entonces vamos a cambiar de superficie. Bueno, hemos llegado entonces a la superficie medial, nos vamos a ubicar a este lado hacia lo anterior y a este lado hacia lo posterior y vamos a buscar en este hemisferio izquierdo
la continuación de la cisura central o cisura de Rolando. Cuando tengan los encéfalos en sus manos, buscan por favor en la superficie superolateral la cisura central o de Rolando y se dirigen hacia la caída o salida de esa cisura en la superficie medial. Una vez se ubiquen allí, van a entender claramente que el sector que está por delante de la cisura central o de Rolando es la continuación del giro precentral y que el sector que está por detrás de la cisura de Rolando es la continuación del giro postcentral. Y podemos ver que estos dos tienen continuidad en la cara medial, dado que la cisura central no atraviesa toda la cara medial. De esta manera, a este lobulillo que se forma por la unión de los dos anteriores lo vamos a denominar lobulillo paracentral. Esta que estamos viendo aquí es la continuación del surco precentral, que también lo pueden llamar surco paracentral, y esta que están viendo acá es la continuación del surco postcentral, que lo pueden llamar surco marginal. Lo importante es que estén ubicados y sepan qué estructuras estamos continuando con relación a la superficie superolateral. Bueno, hacia la parte frontal vamos a encontrar la continuación en la cara medial del giro frontal superior. Algunas personas lo denominan giro frontal interno, pero es importante reconocer esto como la cara medial del giro frontal superior. Asimismo, hacia la parte parietal vamos a encontrarnos con la continuación del lobulillo parietal superior. Esa continuación del lobulillo parietal superior en esta cara se va a conocer como el precúneo. Y haciendo parte del parietal, en su parte más posterior, va a separarse del occipital por un accidente topográfico que en esta cara sí va a ser claro y profundo, que se conoce como la cisura parieto-occipital. Esta cisura parieto-occipital me separa entonces el occipital del resto del tejido. El occipital va a estar atravesado por una cisura que en este encéfalo de la diapositiva es discontinua o tiene alguna irrupción, que es esta cisura que se conoce como la cisura calcarina. Esta cisura calcarina pues puede tener una rama ascendente, una rama descendente y en algunos encéfalos ser continua, entonces puede presentar variaciones. El sector que se encuentra entre la cisura calcarina y la cisura parieto-occipital, formando como una especie de cuña, se conoce como el cúneo. Y el resto del sector del occipital que observamos aquí va a ser parte de lo que se conoce como el giro lingual, que lo vamos a estudiar en detalle en la superficie basal de los hemisferios. Algunas estructuras que tenemos representadas en esta parte inferior también las vamos a lograr observar mejor en la superficie basal, como esta estructura que es la superficie parahipocampal y todo lo que concierne a los giros occipitotemporales o temporooccipitales. Por otro lado, hay un giro muy importante y muy llamativo que no hemos mencionado en esta cara, que es este giro que tiene forma de C que está dibujado en su inicio de color rosadito y después de color verde. Entonces, a todo este giro en su extensión se le conoce como el giro del cíngulo, por su forma de C o forma de cinturón. En este giro del cíngulo vamos a encontrar estructuras definitorias que pueden, digamos, tener muchos nombres en diferentes partes de su recorrido, pero nosotros vamos a mencionar como el surco del cíngulo a la estructura que está por encima y que lo delimita superiormente en todo su recorrido, y el surco supracalloso que va a estar separándolo del cuerpo calloso, que ya es una estructura de sustancia blanca axonal, lo que habíamos mencionado que era una comisura. Eso sería básicamente la distinción. El cuerpo calloso, que ya no hace parte de la corteza cerebral, es una estructura subcortical. Bueno, aquí está una estructura que está conectando los hemisferios realmente. Vamos a encontrar que tiene 4 sectores que se han señalado desde la morfología. El rostro, que es antero inferior, la rodilla, que es el lugar donde se dobla anteriormente, el tronco o cuerpo del cuerpo calloso y el esplenio, cola o rodete, que es la parte posterior. Rostro, rodilla, cuerpo y esplenio. Vamos a encontrar aquí el ventrículo lateral izquierdo en este hemisferio, que estaría separado en su cuerno anterior del ventrículo lateral derecho por un tejido muy delgado formado por parte de conectivo con células ependimarias, y vamos a encontrar que aquí pues se ha perdido en la disección una tela muy delgada que se llamaría el septum lucidum o septum pellucidum.
Por debajo encontraríamos el fornix, que es un sistema de fibras que va a ser parte del sistema límbico y vamos a estudiar en ese tema. Y por debajo de este encontraríamos el tálamo izquierdo, con el sector donde estaría la masa intermedia que lo conectaría con el tálamo derecho. Aquí está su estructura ovoide claramente identificada. Anteroinferiormente al tálamo encontramos el hipotálamo, con toda su estructura y su conexión pues infundibular hacia la hipófisis que se queda en la silla turca después de la disección, y el cuerpo mamilar que está localizado aquí en este sector y que se distingue, es muy florido. Hacia atrás entonces logramos la observación del tallo cerebral que está cortado con el fin de que podamos distinguir las estructuras corticales de esta superficie. Vamos a pasar ahora a la cara basal. En la superficie basal de los hemisferios podemos distinguir entonces la línea media, ya que aquí tenemos los dos hemisferios, podemos ver la línea media que también se llama hoz del encéfalo o fisura interhemisférica y que se extiende tanto posteriormente como anteriormente. Vamos a encontrar todo lo que va a estar en relación con la fosa anterior del cráneo, lo que va a estar en relación con la fosa media y lo que va a estar en relación con la fosa posterior. Lo que está acá en este sector es la región orbitaria. En esta región orbitaria se distinguen varias estructuras. Quiero destacar el sistema olfatorio con el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y la división, que tal vez aquí sea un poco clara, de estría medial y estría lateral, que se forman finalizando el sistema olfatorio. Si yo retiro el sistema olfatorio, voy a encontrar por encima de él, en posición anatómica, un surco que se conoce como el surco olfatorio. La región medial a ese surco olfatorio, o sea, este pedazo de tejido que ustedes están viendo aquí, se conoce como el giro recto por su disposición anatómica. En la parte más lateral vamos a encontrar siempre unos surcos algo irregulares que pueden tener forma de letra. Pueden tener forma, por ejemplo, en este caso de una K invertida en este hemisferio. Pueden tener forma de X, como en este caso que vemos en este otro hemisferio. O algunos alcanzarán a ver una H también en la base de los hemisferios. Lo importante es que esa distribución, pues que no es completamente uniforme, pero sí es muy parecida en las bases orbitarias, nos permite distinguir los giros orbitarios. Un giro orbitario anterior, un giro orbitario lateral, un giro orbitario posterior y un giro orbitario medial, que van a ser muy importantes cuando trabajemos las áreas prefrontales. Hacia los sectores temporales, hay algunas estructuras que son más representativas que otras, siendo esta superficie bastante más irregular y menos constante entre los diferentes encéfalos. ¿Qué podemos distinguir? Podemos distinguir este que sería el giro temporo-occipital lateral y este que sería el giro temporo-occipital medial, que también se conoce como giro fusiforme por su estructura. Este giro temporo-occipital lateral es la continuación en la cara basal del giro temporal inferior, con extensión hacia el occipital, por lo cual recibe ese nombre. Y vamos a ver que entre este giro occipitotemporal medial o fusiforme y el giro parahipocampal que vamos a distinguir medialmente, vamos a encontrar un surco que quizá es uno de los que más se conserva en la base, que es el surco colateral, que me permite esa separación, que puede llamarse en la parte más anterior de su recorrido como surco rinal y hacia la parte más posterior como surco colateral. Vamos a encontrar entonces la corteza parahipocampal en la parte más anterior, todo lo que es la corteza entorrinal del parahipocampo, y el uncus, que hace parte también del parahipocampo, proyectándose como un codo muy cercano, como ustedes pueden ver, al mesencéfalo. Y esa cercanía va a ser de importancia funcional cuando vean temas relacionados con hernia oncal. Vamos a contar entonces con un poco más de irregularidad en la base del occipital, donde hay extensiones occipitotemporales, fusiformes y linguales irregulares y difíciles de definir, de limitar. Esa va a ser la característica de este sector. También vamos a encontrar entonces el tallo cerebral en el mesencéfalo cortado, estructura que vamos a estudiar a posteriori, y todo lo que es la base del hipotálamo. En la base del hipotálamo encontramos posteriormente los cuerpos mamilares. En el sector intermedio
todo lo que es el infundíbulo, la región infundibular que conectaría con la hipófisis. Y hacia la región más anterior encontramos el sistema óptico. Aquí estarían las cintillas, el quiasma que está cortado en esta imagen. Si se continuase el quiasma tendríamos los nervios ópticos y por encima del quiasma estaría la región preóptica del hipotálamo. Esas serían las estructuras que se observan en la base.